Bueno, Andrea Goldin, bienvenido a la Feria del Libro Neurociencia en las Escuelas. Contanos de qué se trata. Bueno, muchas gracias por recibirme, súper feliz. Neurociencia en la Escuela es un libro que busca acercar de una manera amigable y sin bla bla, de hecho ese es el subtítulo, sin chamullo, algunas de las ideas y de los conocimientos que tenemos desde el campo de la investigación en neurociencias para tratar de aprender y de enseñarnos mejor. ¿Cómo se aplica esa neurociencia en las escuelas? Hay muchas formas de aplicarla. Primero y principal, no es una varita mágica, no es que de golpe por leer el libro o por entender algunos de estos temas se cambia todo y es la revolución, simplemente es una herramienta que puede tener el docente, el educador, a la hora de pensar su propia práctica. Y hay distintas formas, por ejemplo, en el libro discutimos cómo es importante dejar pasar tiempo para que los aprendizajes se afiancen y se consoliden bien, y entonces cómo eso se puede implementar en una práctica pedagógica dentro del aula. En el libro he explicado también cómo descansar bien va a afectar el rendimiento y cómo entonces se pueden implementar distintos pequeños cambios. La idea en ningún caso es decir, bueno, todo esto está mal y lo que hay que hacer es todo esto, para nada. La idea es ir sugiriendo, y en el libro sugiero, pequeños tips, pequeños cambios, pequeñas ideitas para que después cada educador, cada educadora, cada lector pueda pensar cómo puede aplicar alguna de esas pequeñas vueltitas de tuerca, pequeñas ideitas, a mejorar su propia práctica. ¿A lo cuánto el niño puede aprender a leer? Bueno, mi hijo aprendió a los 2 años, pero estábamos en pandemia, ya no sabíamos qué hacer. En realidad las investigaciones no muestran que los niños solo pueden aprender a los 6, pueden aprender desde mucho antes. Hay un tema de motricidad fina, hay un tema de entender, sobre todo hay un tema de entender cómo se puede enseñar a leer y cómo hay que enseñar a leer. Hay mucha metodología que es incorrecta, o sea que nuestro cerebro no aprende de esa manera, y entonces la idea básica siempre es juntar letras con sonidos. O sea, no importa que la M se llame M, lo que importa es que suena M. Entonces, eso, empezar a entender que ese dibujito suena M y que se va juntando con otros, y entonces A, eso puede hacer que aprendan mucho antes. Pero de todos modos tampoco está mal si aprenden a los 6, ¿no? O sea, el tema es que realmente cuando empiezan a estar educados en instituciones, que realmente puedan adquirir estos conocimientos temprano en la primaria, porque recién cuando uno tiene el conocimiento, recién cuando uno entiende bien cómo se lee, puede empezar a leer cada vez más rápido. Y recién cuando uno tiene fluidez lectora, cuando uno aprende, cuando uno lee cada vez más rápido, puede comprender ideas complejas, textos complejos, puede comprender cómo una idea se relaciona con otra idea que tenía. Y entonces la clave, digamos, aprendemos a leer no solo para entender un cartel, sobre todo aprendemos a leer para poder transmitir cultura, para poder tener ideas críticas, pensamientos propios, y para todo eso hace falta empezar a leer bien y hacerlo en la educación primaria, en los primeros años de educación primaria. ¿Va a cambiar el paradigma de la educación, la neurociencia? No creo, capaz que con el chat GPT puede cambiar un poco más. Como te decía, yo veo a la neurociencia educacional como una herramienta más que puede tener el docente, el educador, e incluso el propio alumno, el propio educando o el propio familiar, una herramienta más para poder tratar de hacer algunos cambios pequeños que permitan que se pueda enseñar y que se pueda aprender mejor. Pero no creo, capaz que soy vieja ya para pensar en revoluciones. Va a estar presente aquí la ministra de Educación, Praxedes López, en la ponencia tuya. ¿Qué le sugerirías si te pide una recomendación para la educación de Corrientes? Sí, a Praxedes nos conocimos en el sur, fue un intercambio muy lindo. En realidad hay que ver particularmente para cada nivel, no es lo mismo los cambios que se puedan hacer en nivel inicial, que en primaria, que en secundaria, que en universidad, que en terciarios. Hay cuestiones que hay que tener en cuenta, sin duda, por ejemplo, el tema del horario. No está bueno que los chicos duerman poco, tampoco está bueno que los docentes duerman poco.
Hay un montón de cuestiones gremiales que también hay que tener en cuenta, de la formación de los docentes, del pluriempleo, de cómo el pluriempleo en un docente es contraproducente para pensar en buenas prácticas educativas, porque obviamente tiene que mantener a su familia y entonces si va corriendo de un lugar a otro tampoco puede sentarse a dedicar todo el tiempo que debería o que sería deseable en las planificaciones, en las evaluaciones, en el seguimiento de cada alumno. Entonces hay como un gran abanico, ¿no? Que va desde pequeños cambios que se pueden hacer en nivel inicial, cómo te cambia tener demasiados carteles y demasiados dibujos y demasiado material en las paredes, que lo que conviene es no tener tanto. En educación primaria, cómo está bueno aprender a leer o cómo está bueno aprender matemáticas o ciencias exactas, ciencias naturales. En universidad, en secundario o en universidad, cómo está bueno organizar los horarios de clase o incluso las aulas para que ciertas salas tengan más luz a la mañana que otras. Entonces, por ejemplo, quinto año necesita luz lo más temprano posible. Entonces, si no se puede hacer nada, por lo menos ponerlos en el aula donde tiene la mejor ventana. Entonces hay como pequeños cambios desde esos hasta cuestiones más de formación docente y más de política económica, digamos, hay para todos los gustos. ¿El mensaje final para los docentes en este libro nuevo? El mensaje final de neurociencia en la escuela yo diría que es que no le tengan miedo a las neurociencias, pero tampoco le tengan un exceso de respeto. Hay cosas que están buenas, cosas que no están buenas, que sean críticos, hay un montón de chamullo por ahí dando vueltas, hay que no piensen que es una varita mágica, pero que tampoco lo eviten, digamos, ¿no? Que no por pensar que digamos, desde las neurociencias nosotros no consideramos para nada que los alumnos son solo cerebros, de ninguna manera consideramos que el rol del docente es fundamental. Y lo que queremos es aportar un granito de arena para que ese docente tenga un día a día un poquito mejor. Andrea Goldin, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá.